Traición y conspiración. El indeseado crack del Barça conspira con el PSG contra el Barça para mudarse gratis a el PSG. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Un movimiento del astro del Barcelona que merece reconocimiento. Comenzamos nuestra noticia con este amable gesto del veterano azulgrana. En un reciente informe de Tote Costa se reveló que Robert Lewandowski ha dado un paso proactivo para apuntalar la situación financiera del FC Barcelona. Se dice que el delantero polaco, que llegó al equipo con grandes expectativas, propuso una reestructuración radical de su contrato con el objetivo de aliviar las presiones financieras que enfrenta el club. Dada la comprensión de Lewandowski de los desafíos económicos del Barcelona, propuso una enmienda a su contrato actual. Esta propuesta ha sido presentada a Joan Laporta, presidente del club, en un movimiento que parece ser un verdadero esfuerzo para ayudar al Barcelona en estos difíciles momentos económicos. Uno de los principales puntos discutidos en esta propuesta de enmienda fue la posibilidad de reducir su salario actual. Esta iniciativa supondrá un gesto destacado por parte del jugador que refleja su compromiso con el futuro del club más allá de sus intereses personales. Sin embargo, para equilibrar esta rebaja, la propuesta también incluía ampliar su contrato hasta 2027. Al hacerlo, Lewandowski permanecerá vinculado al club por un periodo más largo, lo que podría brindarle seguridad a largo plazo y al mismo tiempo brindar algún alivio financiero inmediato al club. La idea detrás de esta propuesta es que al recortar su salario ahora, el Barcelona podrá administrar mejor sus finanzas y, al mismo tiempo, garantizar que Lewandowski siga siendo una parte clave del equipo en los años venideros. Esto puede considerarse una situación de beneficio mutuo en la que tanto el club como el jugador se benefician de diferentes maneras. Curiosamente, esta propuesta llegó en un momento en el que el Barcelona estaba luchando por fichar a su nuevo jugador, Dani Olmo. Aunque la propuesta aún no se ha implementado, pone de relieve la dedicación de Lewandowski al equipo y su voluntad de hacer sacrificios personales por el bien del club. También destaca los continuos esfuerzos realizados por la dirección del Barcelona para superar los desafíos financieros que el club ha enfrentado en los últimos años. En mi opinión, Lewandowski, con este maravilloso trabajo, demuestra su amor por el FC Barcelona y su lealtad, aunque no es un veterano del FC Barcelona. Espero que este trabajo se refleje en algunas estrellas del Barcelona, como De Jong, que todavía no ha hecho ningún esfuerzo por servir a los intereses del Barcelona. El poder de la palabra de Hansi Flick pone en aprietos al joven astro del Barcelona. El Barcelona tuvo un comienzo perfecto en su primera temporada con el nuevo entrenador Hansi Flick, ganando sus 4 partidos de la liga, lo que lo dejó cómodamente en la cima de la clasificación. Los métodos del técnico alemán demostraron claramente su impacto, ya que el rendimiento del equipo mejoró notablemente de un partido a otro, a pesar de la ausencia de algunos jugadores clave. Se sabe que Flick presta gran atención a la intensidad en el campo y la diferencia entre el nivel de rendimiento de la temporada pasada y esta ya ha quedado clara. La estricta disciplina es también uno de los aspectos clave en la gestión del ex-entrenador del Bayern de Múnich. Según Mundo Deportivo, Hansi Flick, durante sus pocos meses en el Barcelona, advirtió al jugador Lamine Yamal sobre la puntualidad e incluso lo reprendió en el vestuario. El informe indica que Yamal llegó tarde a la charla previa al entrenamiento, lo que provocó que recibiera un castigo del entrenador en forma de bofetadas. Mientras tanto, otro jugador de peso pesado fue amonestado por Flick delante del resto del equipo y del cuerpo técnico. A principios de temporada, Flick implementó dobles sesiones de entrenamiento durante varios días, una por la mañana y otra por la tarde. En una de las sesiones matinales, el jugador en cuestión llegó tarde tras dormir mucho tiempo, lo que enfadó al técnico. Está claro que Flick impone un alto nivel de disciplina en un intento de controlar al grupo, y si el rendimiento no está a la altura, las amonestaciones son la norma, independientemente de quién sea el jugador. El técnico alemán quiere mantener contento al grupo y comunicarse con los jugadores, pero no quiere parecer débil ni hacer que el equipo se sienta complaciente. Deco aprovecha el retraso del Real Madrid en la carrera por fichar a un joven crack y pone al Barcelona en cabeza. El mercado de fichajes no para y en este contexto el FC Barcelona se esfuerza por superar a su tradicional rival, el Real Madrid, en la carrera por fichar a uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol argentino.
Un jugador de interés para el Barcelona es Franco Mastantuono, centrocampista ofensivo de 17 años procedente de River Plate. Mastantuono se ha convertido en una de las mayores esperanzas del fútbol sudamericano y su talento no ha pasado desapercibido para los grandes clubes europeos. Recientemente, el interés del Real Madrid por el joven jugador ha decaído, presentando una oportunidad que el FC Barcelona no quiere desaprovechar. El Barcelona habría reactivado el seguimiento de Mastantuono con el objetivo de aprovechar las dudas del Real Madrid y asegurar un fichaje estratégico de futuro. El Barcelona, que ha comenzado la temporada de forma sensacional con Hansi Flick, ve en Mastantuono un jugador capaz de potenciar el joven talento producido por la cantera de la Masia en los últimos años. Flick ha sabido reforzar las capacidades de su equipo y la incorporación de un jugador como Mastantuono jugará un papel importante en el ambicioso proyecto del técnico alemán. El principal obstáculo en esta operación es la cláusula de rescisión de Mastantuono, que asciende a 45 millones de euros, una cantidad difícil de afrontar para el Barcelona dadas sus actuales limitaciones económicas. Sin embargo, el club catalán hizo una oferta inicial de 25 millones de euros para impresionar a River Plate. Pero esta cantidad puede no ser suficiente para que la selección argentina acepte el trato, lo que obligará a Deco a pensar con inteligencia. La decisión de fichar a Mastantuono está en línea con la política del Barcelona de invertir en jóvenes talentos capaces de desarrollarse dentro del club y aportar a medio y largo plazo. Esta estrategia, que ha demostrado ser exitosa con jugadores como Pedri y Araujo, tiene como objetivo asegurar una base sólida de jugadores capaces de competir al más alto nivel en los próximos años. Franco Mastantuono, con su capacidad para leer el juego, romper líneas y crear ocasiones, parece encajar perfectamente en esta visión. Por ahora habrá que esperar y ver cómo se desarrollan las negociaciones. El Barcelona es consciente de que debe actuar con rapidez para evitar que el Real Madrid vuelva a la competición o que otros clubes europeos se unan a la carrera. Deco está dispuesto a causar sensación y no hay duda de que si consigue convencer a River Plate, el fichaje de Mastantuono podría ser una operación estratégica para el futuro del club blaugrana. Una nueva joya argentina en el Camp Nou podría marcar la diferencia en los próximos años. Nos quedamos con los movimientos de Deco y ahora a una decisión que debemos tachar de extraña. Deco continúa su incansable esfuerzo por buscar soluciones que permitan reforzar la plantilla del FC Barcelona y dotar a Hansi Flick de las herramientas necesarias para competir a todos los niveles. El director deportivo portugués valora el mercado de fichajes de enero, consciente de que una de las principales debilidades del equipo es la falta de jugadores en ambas bandas. En ese contexto, el nombre de Óscar Mingueza empezó a resonar con fuerza. El exjugador del Barcelona tuvo un impresionante comienzo de temporada con el Celta de Vigo, lo que le llevó a ser convocado por la selección española. Mingueza, que dejó el Barcelona hace 2 años, podría regresar al Camp Nou en invierno por un precio razonable, una opción que Deco está barajando seriamente. La actuación de Mingueza en el Celta no ha pasado desapercibida. El catalán llegó ayer por la mañana a la concentración de la selección española y se convirtió en el defensa más influyente en ataque de las 5 grandes ligas europeas. Con 2 goles y 3 asistencias, Mingueza demostró que no solo es un defensor poderoso, sino también una amenaza constante en el área rival, algo que ningún otro defensor ha logrado hasta ahora. Por ejemplo, su última asistencia a Borja Iglesias contribuyó a su segundo gol con el Celta en el Sadar. Más allá de los números, el polivalente del Celta afronta su nuevo reto con la selección española con la ilusión propia de alguien digno de esta convocatoria. Dijo a los medios tras su llegada a Las Rozas: "Conozco al entrenador y aunque recientemente ganaron la Eurocopa, sé que siempre está entusiasmado. Los jugadores están muy entusiasmados y con la calidad que hay en este equipo, creo que serán grandes partidos". El regreso de Mingueza a Barcelona podría ser una opción interesante para Flick, que necesita reforzar una defensa que carece de jugadores en las posiciones de lateral. Su polivalencia, experiencia y conocimiento del club le convierten en una opción segura, y su precio no será elevado en las arcas del club. El futuro de Mingueza podría cambiar drásticamente si el Barcelona decide dar el paso en enero. Está claro que Deco, que busca cualquier oportunidad para mejorar el equipo, cree que el regreso del defensa catalán podría ser una jugada inteligente para aumentar la solidez y profundidad de la defensa de Flick.
en un momento en el que cada refuerzo se considera importante para mantener las ambiciones del Barcelona esta temporada. Y ahora a nuestra impactante noticia: traición y conspiración. El indeseado crack del Barça conspira con PSG contra el Barça para mudarse gratis a el PSG. El Paris Saint-Germain está prestando gran atención al estado de varias estrellas del Barcelona, en un esfuerzo por repetir el éxito logrado con Neymar Jr., Leo Messi, Xavi Simons y Ousmane Dembélé. Nasser Al-Khelaifi parece estar planeando lentamente un nuevo movimiento contra Joan Laporta, ya que ha explorado a varios jugadores que son de interés para Luis Enrique, como Pedri González, Ronald Araujo, Gavi, Jules Koundé y Alejandro Balde. Pero el jugador más destacado en estos momentos es Frenkie de Jong, que se ha convertido en un motivo de gran preocupación para el club francés. Contactaron hace un tiempo con sus representantes para convencerle de pasar a la liga francesa y abandonar el Camp Nou, donde es uno de los líderes. El verano pasado estaban considerando seriamente hacerle una oferta fuerte, pero esa idea fue descartada después de descubrir el alcance de su lesión. El número 21, que se perdió la Eurocopa por problemas en el tobillo que le mantuvieron de baja gran parte de la temporada pasada, todavía está muy lejos de regresar y es probable que su regreso se retrase varios meses más e incluso puede que necesidad de someterse a una cirugía. Además, en el Parque de los Príncipes consideraron excesiva la cantidad solicitada por Deco, de 85 millones de euros, para abrir las puertas al internacional holandés. Sin embargo, el PSG no parece tener dificultades para esperar al exjugador del Willem II y del Ajax de Ámsterdam. Durante el mercado de fichajes fichó a Joao Neves y Desiré Doué para reforzar su centro del campo, y también cuenta en sus filas con Vitinha y Warren Zaïre-Emery. Está claro que fichar al centrocampista de 27 años mejorará la calidad de la plantilla, pero Al-Khelaifi no quiere pagar sumas desorbitadas y tiene en mente un plan bien pensado. Se ha puesto en contacto con De Jong para convencerle de que no renueve su contrato con el Barcelona, que expira en 2026, lo que podría permitirle salir libre en el futuro. Si quiere ficharle en 2025, Laporta tendrá que aceptar una suma razonable. Actualmente, De Jong está centrado en rechazar todas las propuestas de ampliación que le presenten en el Barcelona y se niega a reducir su elevado salario, que es el más alto de la Liga Española. De seguir en esta situación, su marcha será inevitable y el Paris Saint-Germain le espera con los brazos abiertos. Personalmente estoy cansado de lo que está haciendo el rubio holandés: no renovar su contrato y no reducir su salario, además de su falta de voluntad para pasar por el quirófano para solucionar su problema de lesiones. Un jugador que no ha ayudado en nada desde su llegada al Barcelona. No proporcionó nada. A pesar del daño que le haría al Barcelona si se moviera gratis, creo que el Barcelona debería deshacerse de él urgentemente. Estoy esperando su opinión sobre el comportamiento de De Jong. ¿Cree que Hansi Flick nos dará el nivel requerido por parte de De Jong?